Introducción de las cotas teóricas. Para medir cualquier elemento sin el módulo de CAD, por ejemplo, un plano, necesitamos definir el valor nominal del elemento. Para el plano sería el centro y el vector. Para ello debemos mirar en el plano de fabricación esas coordenadas y calcularlas. Una vez generado ese plano, obtenemos los puntos automáticamente. Podemos cambiarle el número de puntos, pero nos los coloca el programa automáticamente en el sitio. No sabemos si en ese punto de medición habrá material o habrá un agujero. Podemos moverlos a mano, pero tenemos que comprobar esas coordenadas con el plano de fabricación de forma manual. Teniendo el módulo de CAD es más sencillo. Para definir un plano basta con pinchar en dicho plano y automáticamente calcula los elementos que lo definen, el centro y el vector, y me da el plano en su máximo tamaño para esa pieza. Puedo cambiar el número de puntos y automáticamente me los coloca. Puedo posicionar esos puntos, pero como estoy viendo la pieza, me aseguraré de colocarlos donde haya material para poder palpar en ello. Veamos otro ejemplo con otro elemento, por ejemplo, un cilindro. Sin el módulo de CAD hay que introducir las coordenadas a mano, previamente calculadas del plano de fabricación. En este caso, el centro del círculo de uno de los extremos, su diámetro, la longitud del cilindro y el vector. Una vez creado el cilindro, podemos modificar sus trayectorias y el número de puntos a medir. Al igual que en el caso del plano, si el cilindro no fuera completo porque tiene una ranura, por ejemplo, no lo podríamos detectar. Con el CAD es suficiente con pinchar en el cilindro a medir y automáticamente nos carga todos los valores nominales que definen el cilindro y genera los puntos de palpado. Se puede modificar el palpado cambiando el número de puntos, la posición, trayectoria, pero esta vez viendo la pieza y pudiendo estar seguros de palpar sobre material. Por ejemplo, si hubiese una ranura, podemos modificar la posición de los puntos de palpado para librar esa ranura. Mediciones sobre superficies curvas. Ya tenemos una serie de puntos y ahora vamos a meter los 4 últimos. Simplemente pinchamos en la opción de punto y le tocamos sobre el CAD, ya nos carga los valores nominales de ese punto y el vector de la superficie en la que le hemos seleccionado. Le damos a medir y aceptamos. Y así con los otros 4 restantes. No se ve muy bien, ahí se ve mejor. Al disponer del módulo de CAD, podemos definir sobre la propia pieza los puntos a palpar, obteniendo sus coordenadas y sobre todo su vector de forma fácil y sencilla. Si no tuviéramos el módulo de CAD, difícilmente podríamos averiguar esas coordenadas y ese vector. Selección de puntos a palpar. Como hemos hecho anteriormente, teniendo el CAD, podemos seleccionar el plano en el que queremos colocar los puntos de palpado, metemos un gran número, por ejemplo, y automáticamente me los posiciona donde hay material, evitando los agujeros. En cambio, si no tengo el módulo de CAD, tengo que previamente definir el plano, como hemos hecho anteriormente, definiendo el centro, el vector. Y una vez generado el plano, le indico el número de puntos que voy a medir. Pero en este caso no me los distribuye uniformemente sin tener en cuenta si hay material o no lo hay. Realización de programas sin pieza real. Aquí vemos de una forma acelerada cómo se puede crear el programa de medición a partir del CAD de la pieza, sin necesidad de utilizar la máquina para definir los puntos de palpado. La máquina se puede estar utilizando para medir otras piezas y en paralelo crear el programa de esta.
o dejar definido el programa antes de crear la pieza. Evitar colisiones. A partir del fichero CAD se pueden definir las rutas para medir los diferentes elementos y puedes visualizar por dónde va a ir el palpador para evitar cualquier tipo de colisión. Por ejemplo, vamos a intentar medir este cilindro y a continuación este otro elemento, otro cilindro. De esta forma vemos que el recorrido que va a hacer el palpador pasa por el medio de la pieza, por lo tanto habría una colisión. Se ve claramente. Por lo tanto es necesario modificar la trayectoria y para ello lo hacemos modificando la distancia de seguridad. La trayectoria ha cambiado, salvando la pieza y evitando cualquier tipo de colisión. Si por otro lado no tenemos el módulo de CAD, solamente vemos la posible trayectoria, pero no vemos si va a ser el libre o atravesando la pieza, no detectando por tanto las posibles colisiones. Informes de medición más visuales. Un informe de medición sin el módulo de CAD comparado con otro con módulo de CAD, mucho más gráfico y visual.